Espero que sea un tema interesante para nosotros, que sea aplicable a nuestras vidas en casa, pero también a nuestras vidas de adoración en general. Y creo que es increíble poder pensar sobre este tema, así que he estado muy emocionado de compartir con todos ustedes mis estudios y mis pensamientos sobre esto, y honestamente estoy agradecido con el pastor Darren por el privilegio de estar detrás de su púlpito aquí y compartir estas cosas con ustedes. Así como saben, el pastor Darren está en una serie de la adoración de la familia, específicamente una serie pequeña sobre la lengua, y dentro de todo eso espero animarlos de alguna manera de cómo poder usar nuestras lenguas y entender por medio de las escrituras acerca del legado de adoración en nuestro hogar. Bueno, y la adoración corporativa, y así la lengua es importante a eso. Y en la providencia del Señor, este mensaje sería acerca de eso. Y para empezar esta noche, quiero llevarlos al año 1440. En el año 1440, la verdad, era algo muy difícil de encontrar. De hecho, se podría decir que en la mayor parte del mundo, y especialmente en el mundo de la iglesia, era un lugar muy oscuro, porque la verdad bíblica fue malinterpretada y ocultada por líderes que se suponía que estaban proclamando esa misma verdad. Y ahora, estos 70 años o más antes de la Reforma, y John Wycliffe, él era como conocido la estrella de mañana de la Reforma. Vivió un poco antes de 1440, pero todavía era una época muy oscura. Había un destello de luz proveniente de algunas áreas del mundo y de la iglesia, pero en el año 1440 era muy difícil acceder a la verdad en ese año. Y ustedes, niños, imaginen esta noche un mundo donde nadie tiene computadoras, teléfonos, celulares o incluso libros. En realidad, en ese tiempo los ricos tenían libro. Tal vez nunca sostendrías un libro. ¿Y cómo aprenderías? La educación era pasada o transmitida de tus padres principalmente. Aprendiste el comienzo de ellos, aprendiste cómo pensaban, cómo vivían, cómo adoraban, y tenías que tener esperanza de que tus padres tuvieran razón, porque no tenías una copia de la Biblia para verificarlo. Así que el legado de tus padres, de cómo pensaban, cómo adoraban, cómo vivían, eso era todo lo que tenías en este sentido, porque gran parte de la iglesia incluso estaba ocultando la verdad de Dios. Lo que es interesante sobre esto es que Dios en realidad diseñó algo de esta manera. Cuando pensamos de la familia, el legado, los padres, los hijos, y transmitirle la adoración, Dios realmente diseñó eso. Y hijos, les digo esto: tus padres tienen un impacto eterno en tu alma, así que es muy importante. Tus padres deberían de tener una gran influencia en tu vida si ellos son piadosos, y en esta habitación ese es el caso. Así que vigila a tus padres de cómo adoran, eso va a ser muy importante para ti. Ahora, en 1440, el año que estábamos hablando, sucedió algo muy interesante. Había un trabajador de Strasbourg, Johannes Gutenberg, que hizo un invento maravilloso. Decidió tomar piezas de metal, el alfabeto en este metal, y diseñó la imprenta. Y empezó a imprimir muchas cosas, y en realidad primero empezó a imprimir muchas cosas que no eran útiles, como indulgencias para la Iglesia Católica. Luego comenzó a imprimir la Biblia, y ahora la gente estaba empezando a acceder a la Biblia y tenía a la verdad de manera que nunca lo habían hecho anteriormente. Y tenía también no solo Biblia, sino gramáticas latinas, textos litúrgicos e históricos. Y empezamos a ver la replicación de los libros, y ese es el gran invento para compartir información escrita desde ese momento hasta ahora. Un gran tiempo para vivir. Pero la imprenta, ¿por qué traigo esto? ¿Sabes dónde puedes encontrar un hilo de verdad en todo esto? Toda la oscuridad
todo el ocultamiento de la verdad. Habrías tenido un hilo de verdad en una cosa. Y esas eran las canciones. Tenías un hilo de verdad en las canciones. La gente se comunicaba en canciones porque era el mecanismo para recordar. Nos ayuda a recordar cosas y para compartir verdad unos a otros. Y las canciones son invaluables y lo sabemos ahora. Recordamos melodías cuando pensamos en cosas. Es difícil recordar pasajes de escritura, pero cuando añades una melodía, algunas palabras simplemente llegan. Y Dios creó eso, inventó eso. Eso viene de Dios. Y la música es una forma de almacenar y compartir la revelación de Dios sobre sí mismo. Y Dios lo diseñó de esta forma. Pasado a Sofonías 37, Dios comunica su gozo sobre nuestra revelación a través del canto. Y Dios en su revelación divina se acerca de sí mismo. En el año 1440, la única escritura que podrías conocer si hubieras crecido en la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma era formas de canción. Yo diría las canciones eran y diría que todavía son un legado de un grupo de personas. Conoces la madurez espiritual de una iglesia basado en la música. Y lo que nos preocupa más en nuestro ministerio de música aquí en Cornerstone no es lo que pensamos o nuestros pensamientos acerca de Dios, pero queremos saber lo que Dios piensa y queremos alinear estas canciones a lo que piensa el Señor. Y como una nota externa, retroceder en ese tiempo, antes de la imprenta, la iglesia primera probablemente era el grupo de personas que creó el primer libro. Tenían este libro llamado el Códex, pero en realidad era muy difícil recopilarlo y reproducirlos. Tal vez cada iglesia tenía un libro, pero algunas tal vez no tenían nada. Pero estas iglesias tenían canciones, que es asombroso. Tenían canciones, era la música principal, la forma principal, incluso para recordar secciones de escrituras, incluso Colosenses 2 sobre la deidad de Cristo, en la iglesia, en la primera iglesia, o Efesios sobre nuestra elección y soberanía del amor de Dios. Estos eran en la iglesia primera, en la primera iglesia, cánticos. Así que Gutenberg dejó un legado de información, porque las canciones siempre han sido un legado de un pueblo. Así que la pregunta esta noche es, ¿qué tipo de legado vamos a dejar a nuestros hijos como adoradores? Como adoramos al Señor día a día, creo que tiene un profundo impacto a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, a todo lado de nosotros. Si no estamos casados, las personas que interactuamos, eso es el verdadero legado. Cómo adoramos al Señor en la vida cotidiana. Y para ustedes, niños, no hay nada más importante sobre ti de cómo adoras al Señor. Y es importante que sigas a tus padres como adoran al Señor, momento en momento, fielmente adorando. En todos los aspectos de la vida, no solo en música, vas a aprender todo tipo de cosas de tus padres, pero nada es más importante que su piedad y cómo adoran al Señor. Así que titulé el mensaje esta noche, Legado de la Adoración. Y cuando digo legado, hablo sobre el impacto espiritual en las almas, especialmente en el contexto de tu familia. Y todos nosotros tenemos influencia. Nuestros hijos están al centro de eso, pero todos tenemos influencia. Y te voy a dar 3 puntos, te los daré por adelantado. Y no solo estoy invitando esto, tienen un hilo a lo largo de la Biblia, pero te lo daré ahora. Piénsalo de esta manera. El tema general de esta noche es el legado de oración. Pero dentro de eso hay 3 puntos. Punto número 1, protégete de dejar un legado destructivo. Guárdate de dejar un legado destructivo. Va a ser muy importante. Número 2, Dios puede redimir tu legado. Dios puede redimir tu legado. Vamos a profundizarnos en ese punto más. Y número 3, tu legado tiene ramificaciones eternas. Tu legado de adoración, ¿cómo adoras?
Así que primero, antes de hacer eso, quiero que miremos a una familia en la Biblia para que nos ayude a entender esto. Y luego vamos a tener algunas aplicaciones prácticas al final de todo esto. Pero vayan conmigo, si quieren, a Números 16. Números 16, y mientras voltean ahí, solo quiero decir para todos ustedes que la adoración genuina de Dios es el legado más grande que puedes dejar a tus hijos, a tus generaciones futuras, adorar al Señor con espíritu y verdad. Y jóvenes, si quieren hacer algo de ti, tu adoración de Dios va a determinar realmente lo que importa de ti, va a ser lo más importante que hagas en tu vida. Así que protégete de un legado destructivo. Número 16, versículo 1. Y se rebeló Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví. Paren ahí por un momento. Coré, cuando dice ahora Coré, tenemos que levantar nuestros ojos espirituales, porque ocurre una transición. En Números 15, junto antes de este versículo, un hombre acababa de ser apedreado en Israel por seguir su propio corazón en cambio de seguir al Señor. Si quieres ver un pasaje de seguir tu propio corazón, solo recuerda Números 15, porque la teología de Disney no es muy buena en el número el Números 15 dice: yo soy el Señor vuestro Dios. Y eso es lo más importante. Tenemos que recordar de hacer los mandamientos de Dios y ser santo ante el Señor. Y ahora dice, y digo que no, es importante levantar nuestros ojos espirituales, porque en este punto va a suceder exactamente a este hombre. Número 6, versículo 1, y se rebeló Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Barim, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación. Estos hombres eran líderes, escogidos de la asamblea, dice, hombres de renombre. Wow. Estos eran los poderosos de David. ¿Qué reputación tenían? Y lo amaban su reputación más que a Dios. Y después se asamblearon y le dijeron esto: basta ya de vosotros. ¿De qué están hablando? Están hablando de este hombre que fue apedreado, y le dicen esto a Moisés: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Qué frase tan orgullosa. Lo que les está diciendo a Moisés es: tu liderazgo es que te estás exaltando más. Pero Moisés estaba siendo mandado por Dios a liderar, y el pueblo de Dios le llamaba hombres de renombre. Y aquí el problema es que estos hombres amaban su reputación. Pero si amamos a Dios y su reputación, Él nos establecerá. ¿No es esa una gran verdad? Si amamos nuestra reputación, si amamos la reputación del Señor, Él nos establecerá. Así que primero Moisés cayó sobre su rostro. Dios quiere destruir a estos hombres, pero Moisés quiere salvar a estos hombres. Y en este momento a Moisés no le importa de su reputación. Se han rebelado en contra de Dios. Volteen en el versículo 8 y dice: entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor, para estar ante la congregación para administrarles, y que te acercó a ti, Coré, a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Este era un levita, Coré, y era como
una mezcla de Jamie Barker y yo. Lo siento, Jamie, yo creo que estoy mezclando nuestros atributos, pero era como una mezcla. Él servía a la iglesia, él establecía las cosas, era un siervo. Su rol era llevar los artículos al tabernáculo y asegurarse que estaban preparados para la adoración y preparar el pueblo de Dios para la adoración y luego protegerlos y cuidarlos de todas maneras y servir a la gente y preparar todas estas cosas. Y parte de su ministerio habría sido el ministerio de la música y se levantaba delante de la congregación para ministrarles. Y vemos que sus descendientes participan en esto mucho más después. Pero era un levita, pero no era un sacerdote. Por el diseño de Dios no era un sacerdote. Y Coré era un siervo y músico, pero él no podía preparar sacrificios. Y así que Moisés, como Aarón, y ahora Moisés sabe esto. Y dice Moisés, ¿y pretendéis también el sacerdocio? Y todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. Y pretendéis también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda compañía os habéis juntados contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuráis contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán. Así que Moisés en los versículos después tiene una confrontación con ellos y le dice, ve tú a tu tienda y yo a mi tienda y vamos a ver quién está bien frente de Dios. Y Dios destruyó a toda la familia de Coré. Pero Moisés y Aarón le pidieron a Dios que sea misericordioso. Versículo 22 dice, pero ellos cayeron sobre su rostro y dijeron, oh Dios, Dios es el espíritu de toda la carne. Cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. Y noten el versículo 28, dice, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas, obras, y no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la muerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y traga todo lo que pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que los hombres han menospreciado al Señor. Y dice, y en contención, cuando terminó de hablar todas las palabras, la tierra debajo de ellos partió, y la tierra abrió su boca, y se los tragó, ellos y a sus casas, y los hombres de Coré, todos sus bienes, y todo lo que pertenecía a los descendientes vivos del Seol, y la tierra lo cubrió, y perecieron en medio de la asamblea. Cuiden su corazón, amados, de un legado destructor. Este hombre, diciendo que estaba liderándolo en su adoración, se estaba adorando a él mismo. Él valoró su posición, su piedad más que la piedad, y puso su reputación más que la reputación de Dios. ¿Cómo adoras a Dios día a día en tu vida, en tu hogar? Es crítico y afecta a tus hijos. Algunos hijos de Coré vivieron por medio de esto. Lo sabemos a través de las escrituras. Vivieron a través de esto. Vivieron a su padre tragado por la tierra, por su adoración propia. Tu adoración comienza en tu corazón y se transfiere a tus prácticas y luego afecta a los que te rodean, los hijos, la familia, la congregación. Así que, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre el Coré? Vamos a ver esto y voy a ilustrar porque es un pasaje poderoso. Solo una vez lo menciona el Nuevo Testamento, Judas, y habla de la condición espiritual, no de los descendientes de Coré, sino de Coré. Y dice en Judas, versículo 4, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales de este mundo antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convertían la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Versículo 8, blasfeman, rechazan autoridad. Noten, y perecieron en la rebelión de Coré. Versículo 11, ese es el punto número 1. Protégete o guárdate de dejar un legado destructivo. Queremos dejar un legado que
se encuentra en la escritura, si está arraigada, si anclada, como Piero cantó en el Evangelio. Solo hay un Evangelio, una verdad de la palabra de Dios y cómo debemos de vivir. Así que nuestro segundo punto, Dios puede redimir tu legado. Así que piensen sobre esto. Adentro de este punto tengo 2 puntos prácticos y vamos a llegar en eso un momento, pero volteen conmigo a Números 26. Bajemos al versículo 9. Y mientras voltean ahí, vamos a pensar sobre la misericordia de Dios en este versículo. Cuando un padre peca e impacta a sus hijos para lo mejor, solo el Señor puede hacer esto. Dice Números 26, versículo 9, y los hijos de Eliab, de Meloed, Datán y Abiram, estos son el Datán y el Abiram que fueron escogidos por la congregación y que contendieron contra Moisés y contra Aarón con el grupo de Coré, cuando contendieron contra el Señor, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos junto con Coré, cuando aquel grupo murió, y cuando el fuego devoró a 250 hombres y sirvieron de escarcimiento, pero los hijos de Coré no murieron. Ese es un versículo tan misericordioso. Los hijos de Coré no mueren, sino que se vuelven líderes de músicos de Israel. Y el punto como categoría, el punto sobre este es: los hijos de Coré tuvieron un ejemplo muy malo para seguir, pero cumplieron la obra que su padre tenía que cubrir. Ellos ministraron al pueblo de Dios en liderazgo. ¿Y cómo viene esta redención? Volten conmigo a Salmos 84. Este es un texto poderoso y solo quiero mostrarles algunas cosas en el Salmos 84. Es escrito por los hijos de Coré y muchos años después la familia de Coré ha sido fiel por 400 años, no sin dificultad. Había mucha dificultad en esos tiempos de jueces, de Saúl, pero noten, Salmos 84, versículo 10, dice: porque mejor es un día de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ellos están diciendo: prefiero ser portero en la casa de mi Dios, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Están refiriéndose a Coré, a su antepasado. Coré no se conformó con eso. Y ese es el segundo subpunto. Tu contentamiento será una fuerza impulsora de la adoración en tu hogar. Qué contento estás en el lugar donde Dios te ha colocado. Eso será lo que te fuerza o te impulsa a adorar en tu hogar. Los hijos de Coré estaban contentos, amaban sus posiciones, querían ser umbrales de la casa de Dios, no se estaban exaltando ante Dios. Coré no estaba contento, pero sus hijos sí, y dice: prefiero estar en el umbral de la casa de Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y la tienda de impiedad es elevarse a Dios mismo. Sabemos eso. Cuando estamos descontentos en nuestros corazones, empezamos a elevarnos. Y eso vuelve a la vida de tu hogar miserable. Hombres contentos traen estructura, paz al el hogar. Versículo 11 de Salmos 84 dice: porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Eso es muy interesante, porque están reconociendo lo que Coré no pudo reconocer. Dice: nada bueno niega a los que andan en integridad. Dios no niega nada. Él te está dando lo que Él quiere darte, así que estás contento donde Dios te ha puesto. Y yo predico esto a mí mismo: tu piedad es lo más importante en tu familia, es la fundación. Así que dice versículo 2: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Hay una fe aquí.
Esto es lo que los llevó a ser convencidos. Esta es la misericordia, la bondad de Dios. Ese es Dios redimiendo un legado. Tal vez trajiste o vienes de una iglesia, de una casa, de un hogar donde hay mucha adoración de sí mismo. Tal vez tus padres no les gustaba la autoridad, no se sometían a la escritura, tal vez era la canción de su vida, ellos mismos. Y esto se pasó hacia ti y se transmitió y tenías este recordatorio de todo esta oración falsa, esta vieja melodía que se grababa en tu cabeza y vivías de esa forma. Bueno, pero el Señor puede redimir eso. No tienes que continuar este legado. Si los hijos de Coré hubieran continuado la adoración falsa, hubiéramos perdido alguna escritura. Es un pensamiento asombroso. Escribieron 11 salmos, incluía Asaf y Jonathan. Escribieron 25 salmos, dejaron una himnología para Israel que es eterna. Los hijos de Coré es el pináculo del ministerio de música de Israel. Y todavía están y seguimos escribiendo canciones sobre lo que ellos escribieron. Ese es un legado importante. Primera de Crónicas dice, y dice, esto ministraron en cántico delante del tabernáculo. Así que Salomón edificó la casa de Yahweh en Jerusalén y estuvieron a favor de su servicio según su costumbre. Esto es hablar de la oración en el contexto corporativo. Ellos ya estaban haciendo esto por mucho tiempo. Así que David reconoció estos simplemente los que Dios apartó para liderar esto. Y Él los puso en las posiciones correctas. Así que continuó la progresión. Y es por eso que está en mi corazón. Y el pastor Darren sabe esto, de crecer a nuestros hijos en Cornerstone para ser músicos, porque la música tiene impacto en el corazón. Cuando los hermanos son impactados por esta música, tienen un resplandor de utilidad. Y queremos levantar a las familias, crecer a las familias en este contexto. Así que este es el segundo punto. Dios puede redimir tu legado. Lleva a casa el resplandor de la adoración corporativa. Creo que es importante. Hablemos brevemente sobre esto. El culto corporativo está conectado con la familia. Todo esto era parte de la vida diaria, día a día. Llevaban a cabo su función pastoral como líderes de música y estas canciones estaban ayudando a los padres de la familia a cumplir Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 al 9 dice: y estas palabras yo te mando hoy, que estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas en cuanto se sienten en su casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y atarás como una señal a tu mano, y serán insignias de tus ojos, y las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. Esto es igual a la instrucción de Pablo en Colosenses capítulo 3. Que la palabra de Dios habite en abundancia. Y Dios les da estos mandamientos corporativos y que se los enseñan a sus hijos. Ese es el contexto en Deuteronomio, enseñando, amonestando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es hacerse un hogar espiritual. Te conviertes en una morada para que la palabra de Dios esté ahí y afuera de eso sale la música. Deuteronomio 6 dice que esto esté en tu corazón.
Así que la administración corporativa del domingo creo que debe volver a nuestros hogares. No es como que están desconectadas, nos reunimos y cantamos y recordamos de estas melodías toda esta semana y las canciones se convierten en herramientas útiles para catequizar a nosotros mismos, catequizar a nuestros hijos, para todos los padres en este cuarto. Si los hijos pueden ver que las palabras están en tu corazón toda la semana, es administración, estás modelando la instrucción de Moisés y Pablo de la oración. Tal vez no eres un buen cantante, hay muchos que tal vez no son buen cantante, tal vez no tienes habilidad de cantante, pero tus hijos saben cuando estás cantando estas canciones del domingo en la mañana, estás impactado por esta canción, de la verdad de esta canción. Tal vez no puedes liderar a tu familia en este cántico, pero puedes hablar con ellos y decir, ¿sabes esta línea de la canción? Que en Cristo solo mi esperanza se encuentra. Si está en Cristo, nadie lo puede quitar porque Él es eterno. Puedes ver cómo pueden ser útiles las canciones. Y déjame decirte que algo me sorprendió en mi propio hogar de buena forma, gracias a Dios. Estaba muy sorprendido una vez y escuché una vez mi hijo cantando en Cristo solo. Mi esperanza se encuentra. Lo escuché palabra por palabra. Y yo lo escuché. Y es porque estaba impactado por esa canción. El domingo en la mañana lo estábamos cantando constantemente en nuestra iglesia y él solo se la aprendió. Y eso es porque también me ha escuchado cantarlo en la casa. Y mira en la iglesia y mira en el hogar y conecta esas dos cosas. Y yo espero que eso esté alineado en mi hogar. Y también tenemos y somos poderosos en la verdad. Pero cuando ellos no miran lo que miran en el hogar y miran diferente en la iglesia, pues eso es hipocresía. Así que sé que no quieres eso para tus hijos, ni yo para mi hijo. Eso es algo en mi corazón que quería compartir con ustedes. Y yo diría esto, que es muy importante, que es especialmente verdad en el mensaje, en el sermón. Lo que no estoy diciendo es que tienes que volverte en un músico por completo, aprender un instrumento, pero esto es lo que yo digo. Si las personas te miran ser amable en la iglesia, pues ser amable en el hogar. Si te miran recibir la verdad con humildad en la iglesia, haz lo mismo en tu hogar. Esto pone la verdad en tus hijos por una adoración consistente. Y una forma de que yo aplico esto es tomo las letras de una canción y hablo con mi familia y digo qué significa Dios es fiel. Y algunas veces no me dicen mucho mis hijos de 5 años, pero los escucho y pienso cómo piensan sobre esta canción. Y yo los animo y les digo, nosotros tenemos inconsistencias y operamos en nuestros propios sentimientos, pero Dios nunca hace eso. Dios es consistente y por eso le decimos que es fiel. Y lo que yo estoy tratando de hacer por medio de todo eso es que mis hijos, mi familia, sean afectados cuando impactados cuando escuchen esa verdad el domingo. Así que es importante. Y la música también es trabajo algunas veces. Muchas veces decimos, tal vez porque la música es muy agradable, que nos olvidamos que tenemos que esforzarnos cuando cantamos. Cuando cantamos congregacionalmente en nuestros hogares, es agotador cantar. Tu cuerpo puede cansarse y es un ejercicio espiritual también.
te sometes a lo que cantas, matas el miedo en tu propia vida y dejas de pensar de cómo la gente piensa de ti o cómo suenas. Es trabajo, es esfuerzo. Algunas veces nuestro ministerio de música practica muchas horas y esa es una obra de amor para nuestra iglesia. Y muchos en nuestro ministerio de música hacen eso muy bien. Pero el tocar durante horas es agotador. Así que por favor oren por nosotros. Y si se siente como que es obra o trabajo en nuestro hogar, es porque lo es agotador. Pero Dios hace distinciones entre la adoración congregacional y la adoración familiar. Así que Dios definitivamente hace distinciones en las escrituras. No se mezclan, pero no puedes tener uno sobre el otro. Cantas 4 canciones y lees un capítulo. Sí, eso no es lo que decimos. Lo que yo me refiero es que debemos que ser adoradores intencionales en nuestro hogar. Así que adoración de familia es un desbordamiento y creo que eso afirma de cómo tenemos que pensarlo. Es bueno para liderar a nuestras familias en esto. Es bueno ver esto, es lo que los hijos de Coré tenían que hacer. Y yo lo diría, los hijos de Coré están ministrando a mi familia en este momento, incluso a nuestro ministerio, porque eran fieles en Israel corporativo para hablar la verdad. Y esto es muy alentador, porque la melodía de tu corazón el domingo por la mañana necesita volver a la casa toda la semana. Y creo que la adoración corporativa impulsa la adoración personal y familiar. Es por eso que la predicación es el medio principal de gracia en la vida del creyente. De hecho, todo lo que hacemos el domingo de la mañana es una especie de medio primario de la gracia, pero la predicación impulsa todo eso. Es como esa vitamina que dice como una fórmula para liberación prolongada, y yo diría, no sé lo que sé de eso, esto lo escuché de alguien que toma vitaminas. Yo pensaba que era reemplazado por el café, pero después escuché de Natalie. Pero piensen de esa forma, el cantar es, al pasar el tiempo, similar a estas verdades. Así que nuestro último punto en esta noche es que tu legado tiene ramificaciones eternas. Tu legado de adoración tiene ramificaciones eternas. Y creo que para todos ustedes que piensan que toda esta noche iba a ser himnología, de hecho voy a conseguir mencionar alguno de eso. Bueno, tu legado de adoración tiene ramificaciones eternas. Los hijos de Coré nos ilustran este punto. Lo que sabemos de cómo adoran al Señor todavía afecta hoy en día, y cómo adoramos al Señor en nuestra casa afecta a los que nos rodean. Vamos a explorar la música rápidamente y veamos qué temporal es el otro lado de esto. Hay un aspecto eterno y un aspecto temporal. Así que veamos la historia. Génesis 4. Si volteamos a Génesis 4 y miramos el versículo 19, va a ser breve. Y déjame decirte esto rápidamente. Dios hizo los instrumentos musicales y no de la forma que tú piensas. En Job 38, instrumentos musicales en la creación del universo físico son en realidad los ángeles. Dios creó a los ángeles. Ellos son los instrumentos musicales y entonces toda la creación se convierte en instrumentos musicales. Y 55 dice las montañas, los árboles, toda la creación se convierte en instrumentos musicales. En Apocalipsis 5, los instrumentos físicos, David creó instrumentos musicales, probablemente habrían reflejado instrumentos. Salmo 150 nos dice que usamos esos instrumentos en nuestra adoración. Incluso tú y yo somos instrumentos de música al Señor. Eso debe de poner un fuego debajo de nosotros para cantar congregacionalmente y con ánimo. Y mientras miramos a este pasaje, Génesis 4:19, noten esto.
Lamec, estos se adoraron a sí mismos. Y no era Caín, el adorador falso. Y dice, versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y en el ganado, y su hermano se llamaba Jubal, el cual era padre de los que tocaban la lira y la flauta. Jabal. Y aquí es donde nace la música secular. Dios creó música para él mismo y estos crearon música para ellos mismos. Esta es música de maldad. Y no es decir que toda la música secular es música mal, pero mucha de ella sí. Si miramos esta música, este hilo de historia bíblica sobre la música pagana, miramos aquí, Dios dice en Revelaciones, Dios va a destruir música temporal, pero la adoración de la iglesia, la música de la iglesia, tiene ramificaciones eternas. Así que hablemos de unos himnos asombrosos a lo largo de la iglesia, la historia de la iglesia, y podemos enseñar a nuestros hijos. Brevemente miremos a Sé tú mi visión. No puedes encontrar mucho sobre esto, pero solo si buscas profundamente en los libros. Pero esto salió cuando la iglesia estaba al principio, la primera iglesia era Sé tú mi visión, y después se vuelve a un poema medieval irlandés y dice esto: mi herencia ahora, siempre tú y tú solo primero en mi corazón. Esa es una herramienta de pastoreo. Y niños, ¿cuál es lo primero en tu corazón? ¿Qué valoras más? Es el Señor, alto Rey del cielo, mi tesoro. Tú eres... ¿A quién no le afecta estas palabras? Imagínate el impacto que tiene esto en la mente de un niño cuando tiene la edad suficiente para entender y le dices, sabes, esta canción se escribió hace 2000 años y estaba en la iglesia, la primera iglesia, y la iglesia estaba en las catacumbas, estaba siendo perseguida, y estos cantaban y adoraban y se animaban unos a otros con esta canción. Esto es asombroso. Conectando estos puntos en la mente de nuestros hijos, ponemos el legado de la oración de la iglesia en la historia y nos fundamos en la fidelidad de Dios. El pueblo de Dios ha cantado a lo largo de la historia, y en Salmos 8 podemos mencionarle esto a nuestros hijos. Salmos 8, este hombre David y Goliat, este es el hombre que escribió Salmos 8 y lo escribió 3000 años atrás, casi 3000 años atrás. Nosotros hemos cantado eso por ese tiempo. Así que, niños, mientras cantamos Salmos 8, ese es el tiempo que el pueblo de Dios ha cantado esa verdad. Eso es asombroso. La verdad de Dios es eterna, nunca caduca, nunca pasa de moda. Así que la verdad es lo que permanece en nuestras canciones. Y diría que hay un agujero en la himnología desde la iglesia primaria a la Reforma. Y era una época muy oscura, pero una canción destaca todas las criaturas de nuestro Dios y Rey, de Francisco de Asís. Cada una de estas canciones tiene una propia contribución valiosa al pueblo de Dios. Hay una verdad que viene de la Escritura y es una canción que dura al pasar el tiempo. Así que debemos conocer el propósito de nuestras canciones. ¿Cuál es el propósito de esta canción? ¿Qué verdad comunica? Esta canción específica a todas las criaturas de nuestro Dios y Rey es un llamado a adorar y a escuchar estas palabras. Y dice esto: adorarle en humildad. Esa es una gran verdad. Solo puedes decir esas líneas y preguntarte qué significa
adorar en humildad es algo muy bueno para hablar con la familia o pensar esto el domingo en la mañana. Así que, y que esta canción, qué poderosa fortaleza. Hay que explicar esto, investigar más, porque queremos cantar, como dice 1 Corintios 14, con nuestra mente, con el conocimiento de nuestra mente. Bueno, esta canción Martín Lutero la escribió durante la peste de Wittenberg, después de clavar sus 95 tesis, y estaba por el asalto de la Iglesia Católica y la plaga, y escribe esta canción. Y hay otra canción que dice nacido de Dios, y este proviene de un viejo poema de 1700, y nuestra iglesia tomó esta canción, le puso una melodía, lo hicimos una canción, y la base de eso era cuando el pastor predicó Juan 3. Esta canción se trata de la regeneración y lo que Dios hace. Y esos son legados. Esto es lo que le pasamos a nuestros hijos. El propósito de la canción es simplemente trazando canciones de la historia de la iglesia, de los hijos de Coré. Hay esta canción, hay un evangelio que Piero cantó. Es un himno moderno, pero tiene una verdad que durará mucho porque viene de la Escritura y es edificante. Yo diría, todo lo que importa en nuestra música eclesiástica de la iglesia no es qué contemporáneo es, o la emoción, o cómo se escucha. De hecho, tenemos que alejar y pastorear a las familias de qué atractivo es la música. Si suena bien, pero no tiene sustancia, porque al final de todo, lo único que importa es cómo la música de la iglesia cumple su función de santificar y edificar por medio de la música. A mí no me importa mucho si piensa la gente que nuestra música es genial. El estilo viene y va, es como la ropa. No queremos ser, pero no queremos ser distractores o distraer. Queremos ser hábiles. Queremos cantar bien. Pero cuando hablamos del legado, de eso hablamos, del impacto espiritual. Cuando pasa mucho tiempo. Bueno, y yo digo que hay 2 hombres que dejaron este legado de la Reforma que impactó la música fiel en los últimos 500 años de una manera notable. Martín Lutero dice esto: trajo el canto congregacional a la iglesia, uno de los puntos más importantes de la historia. La trajo de vuelta a la iglesia porque el pueblo de Dios son cantantes. Y esto es lo que él dijo: el diablo, el originador de la ansiedad dolorosa y problemas inquietos, huye ante las sonrisas y lágrimas. Huye ante la música de la palabra de Dios. John Calvin dice esto: la música es un regalo de Dios, pero debe ser moderada y usada con seriedad para que no conduzca a menos tortuosidad o frivolidad. La amenaza de madurez espiritual de la iglesia se encuentra en la música, y diría lo mismo de lo opuesto. La inmadurez espiritual es evidente en nuestras canciones, y eso no solo es una observación, sino es Efesios 4, la adoración musical es manifestación de la madurez de tu vida, la madurez espiritual, de ser semejante a Cristo. Nuestras canciones reflejan la adoración real, la adoración del Espíritu. Así que nuestro contorno para cerrar es: guárdate de dejar un legado destructivo. Dios puede redimir tu legado. Les traje 3 puntos bajo ese. Dios puede redimir tu legado, categoría. Deja los errores de tus padres que te convierten en un mejor adorador. Que estés contentos en la oración de tu hogar. Y al final, tu legado tiene ramificaciones eternas. Espero que sea adelantador. No tengo mucho tiempo, pero necesito terminar esto. Pero hay mucho en mi corazón, hay mucho más que podemos decir sobre esto, y espero que sea de aliento a ustedes. Alguna
una cosa que amo de nuestra iglesia es que es una iglesia que canta y los he visto crecer desde el principio de nuestra iglesia. Así que gracias por eso. Oremos y creo que el pastor Darren va a agregar algunos nuevos miembros. Hay que orar. Misericordioso Dios, gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias por ser reflexivos acerca de nuestra adoración, de enseñar a nuestros hijos himnología, incluyendo enseñando a nosotros mismos, de usar estas herramientas. Bendice el resto de nuestra noche. Mientras cantemos esto, estés con nosotros. Cuando cantamos, qué grande eres. Bendice nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.